Hace 100 años, al abrir la tumba del rey Tutankamón, entre oro y joyas, hallaron comida para que Tut comiera en la otra vida. Usando los ingredientes de su tumba, prepararé pato asado con salsa de higos y dátiles. En noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter, con el apoyo de George Herbert, quinto conde de Carnarvon, redescubrió la tumba del nuevo reino, el faraón Tutankamón, mejor conocido como el rey Tut. Buscaron la tumba 5 años y Carnarvon finalmente le dijo a Carter: ¿sabes qué? Lo voy a dejar. Pero Carter lo convenció de darle una temporada más de financiamiento porque él sabía. Había un lugar en el Valle de los Reyes donde aún no habían buscado. Era el sitio donde habían estado acampando durante los últimos 5 años. ¿Alguien ha buscado como exactamente dónde estamos parados? Nadie. Oh, esto podría ser realmente vergonzoso. Y solo unos días después de que empezaron a excavar, encontraron el primer escalón que bajaba a la tumba de Tut. Carter llamó a Carnophan en Inglaterra y le pidió que volviera a Egipto con la mayor cantidad de prensa mundial posible. Y para finales de noviembre, el mundo estaba listo para presenciar la apertura de la tumba. Carter realmente no sabía si había algo en la tumba, porque casi todas las tumbas en el Valle de los Reyes habían sido saqueadas hace miles de años. Pudo ser como lo de Geraldo en la bóveda de Al Capone. Buenas noches, lo siento. Quitaron los escombros y se asomaron. Carter, con una vela mirando dentro del cuarto y Carnophan detrás de él tratando de ver. Más tarde, Carter escribiría: al principio no podía ver nada. El aire caliente que salía de la cámara hacía que la llama de la vela parpadeara. Pero pronto, a medida que mis ojos se acostumbraron a la luz, los detalles de la habitación comenzaron a surgir lentamente de la neblina. Animales extraños, estatuas y oro, por todas partes el brillo del oro. Por un instante, que pareció eterno para los presentes, me quedé mudo de asombro. Cuando Lord Carnophan, sin poder soportar más la tensión, preguntó ansioso: ¿ves algo? Fue todo lo que pude hacer para pronunciar las palabras. Sí, cosas maravillosas. Y había cosas maravillosas. Camas doradas, un carro desmontado, cofres llenos de arcos y flechas, joyas, cetros, estatuas y cajas llenas de objetos que el faraón podría necesitar en la otra vida, incluyendo una caja de ropa interior nueva. Incluso en el campo de juncos, siempre quieres estar listo. También había un sofá en forma de vaca moteada, debajo del cual había 48 cajas que contenían carnes momificadas, incluyendo cortes selectos de res con hueso, gacela, ternera, patos, gansos, palomas y otras aves pequeñas. Las cajas solían tener la forma de la comida que llevaban. La carne se cocinaba y luego se momificaba. Similar al que la momia del faraón en la habitación de al lado había pasado, un proceso de meses de secado con una sal costosa llamada natrón, luego envuelta en vendas y cubierta con resinas preciosas. Traídas desde cientos de kilómetros, en la actual Siria, estos alimentos tenían que conservarse para siempre porque estaban destinados a que el faraón los disfrutara en su vida después de la muerte. No solo eran carnes, también otros alimentos no momificados. Jarras que alguna vez contuvieron miel y vino, y las jarras de vino tenían un sello con la ubicación del viñedo donde se hizo y el nombre del vinicultor que lo produjo. Y el año del reinado del faraón en el que se elaboró el vino, muy similar a cómo se etiqueta el vino hoy en día. Había más de 100 canastas con restos de dátiles, higos, granadas, melones, uvas, cebollines, ajo y pan. Y si Tut alguna vez decidía dedicarse a la panadería como pasatiempo en la otra vida, incluso le dejaron canastas de trigo y cebada. Ahora, a diferencia de HelloFresh, los antiguos egipcios no nos dejaron recetas fáciles de seguir. No dejaron recetas, solo hay imágenes en tumbas de ellos cocinando, pero nada que explique cómo preparaban su comida. Para preparar una comida que el rey Tut disfrute en la otra vida, voy a basarme en los ingredientes que habrían estado disponibles para él en su tumba, junto con algunas conjeturas fundamentadas. Con eso en mente, prepararemos pato asado con salsa de higos y dátiles. Y para eso lo que vas a necesitar es un pato de aproximadamente 5 libras o 2 kilogramos, unos cuantos tallos de hierbas frescas. Uso mejorana y eneldo, ambos disponibles en el antiguo Egipto. 5 dientes de ajo y algo de cebolla de verdeo picados en trozos grandes, bastante sal y 1/4 de taza de miel. Para la salsa usa 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva y 1 taza de cebolla de verdeo picada. 1,5 tazas
350 mililitros de vino tinto, 2 cucharadas de vinagre de vino tinto y 15 higos en miel. También puedes usar higos frescos, pero los de miel son excelentes. Y quieres cortarlos en trozos bastante pequeños. También debes cortar 15 dátiles. Y deben estar deshuesados, y los que realmente se encontraron en la tumba del rey Tut también estaban deshuesados para él. Es faraón y no tiene tiempo para deshuesar sus dátiles. Los antiguos egipcios tenían varios métodos para cocinar el pato. Los más populares eran hervirlo o asarlo sobre fuego abierto. Desafortunadamente no tengo fuego abierto en mi cocina, solo el de la estufa. Y no creo que eso funcione muy bien, así que lo voy a asar en el horno. Quita las menudencias y la piel del cuello, asegurando que el pato esté seco. Haz cortes en la pechuga dejando 2 centímetros entre cada uno. Hazlo en patrón de enrejado o diamante, asegurando cortes muy superficiales. Estás tratando de cortar la grasa, pero no quieres cortar la carne. Entonces haz unas cuantas incisiones más en la parte inferior del pato, donde sea que haya grasa. Frota un par de cucharaditas de sal de mar dentro de la cavidad del pato y otra cucharada colmada por fuera. Enfócate en la pechuga y asegúrate de que la sal penetre en las incisiones. Luego pon hierbas, cebolla y ajo en la cavidad solo para dar sabor. No vas a comer el relleno, solo ponlo ahí como quieras. Después coloca la piel extra y ata las piernas juntas con hilo de cocina. Luego, si las puntas de las alas están sobresaliendo, quieres cortarlas, o simplemente puedes meterlas debajo del pato para que no se quemen. Además, quieres que este pato esté bien seco. Si quieres una piel crujiente, puedes simplemente secarlo con una toalla, pero es mejor dejarlo en el refrigerador de 8 a 12 horas. Y sí, sé que los antiguos egipcios no tenían refrigeradores, pero 1, estaban en un desierto y 2. El pato de Tut lleva 3000 años ahí, así que seguro está muy seco. Ahora, una vez que estés listo para cocinar el pato, cubre el fondo de una bandeja para hornear con papel aluminio arrugado. Eso atrapará la grasa y evitará que se queme. Engrasa la rejilla y coloca el pato encima con la pechuga hacia arriba. Luego, mételo al horno a 425 grados Fahrenheit o 220 Celsius. Cocina 15 minutos y luego baja la temperatura a 350 grados Fahrenheit o 175 grados Celsius. Déjalo cocinar otros 15 minutos. Luego saca el pato y voltéalo para que quede con la espalda hacia arriba. Y luego vuelve a meterlo al horno por otros 15 a 20 minutos. Después sácalo de nuevo y voltéalo para que quede otra vez con la pechuga hacia arriba. Ahora barnízalo con miel. Si la calientas un poco, será más fácil hacerlo. Luego lo vas a regresar al horno y dejar que se cocine por otros 10 a 20 minutos, tal vez barnizándolo una vez más. No es necesario que lo hagas. El tiempo en el horno depende del tamaño del pato, tu horno y cómo prefieras el pato cocido. La pechuga debe estar a 130 grados Fahrenheit, 55 grados Celsius, aunque algunos la prefieren más cocida. Ahora, si buscas en línea, a menudo dirá que debe estar a 165 grados, eso es falso. Eso solo aplica a la carne oscura. La pechuga debe estar más baja. Si la subes a 165 grados, quedará seca y sabrá un poco a hígado. Ahora, mientras se cocina el pato, puedes ir preparando tu salsa. Entonces, calienta el aceite de oliva en una cacerola y luego agrega las cebollitas verdes y cocínalas durante unos 5 minutos a fuego alto. Vierte el vino y hierve a fuego lento. Luego, reduce el fuego a medio, cocina 5 minutos y añade vinagre, sal, dátiles e higos. Luego, deja que se cocine hasta que se reduzca a la mitad aproximadamente. Esto debería tomar de 10 a 15 minutos. Ahora, el rey Tut es quizás el faraón más famoso del antiguo Egipto. Pero no es por lo que hizo, sino por lo que se encontró en su tumba. Y lo que la mayoría de la gente sabe sobre Tutankamón empieza y termina con su tumba. Así que echemos un vistazo no a la muerte de Tutankamón, sino a la vida de Tutankamón. Tutanjotén nació cerca de 1341 a.C. en la dinastía 18. Y no te engañaron los oídos. Dije Tutanjatén, que probablemente significa imagen viviente de Atón. Solo después cambiaría su nombre a Tutankamón, y eso fue en un intento de rebelarse contra sus padres, igual que los adolescentes de hoy en día. Y probablemente fue para rebelarse contra sus padres, porque no sabemos al 100% quiénes eran sus padres. Básicamente, todo sobre la vida de Tut está sujeto a debate, pero la mayoría de los expertos está de acuerdo en que su padre fue el faraón Akenatón, el faraón hereje. Ahora, Akenatón tenía una reina muy famosa, Nefertiti, aunque probablemente Nefertiti no era la madre de Tut.
En realidad, su madre fue otra reina llamada la Dama Joven. Podría ser Nefertiti, pero es poco probable. Lo que se sabe es que Akenatón y la Dama Joven eran hermanos. Ahora, la razón por la que su padre Akenatón nombró a su hijo Tutankamen fue porque Akenatón era el faraón. Eso hizo que Egipto se alejara del politeísmo para enfocarse más en un solo dios, Atón. Atón no era el dios del sol, pero está representado por el disco solar, y en la promoción de Atón se prohibió adorar a otros dioses, se abandonaron sus templos y los sacerdotes perdieron su trabajo. Nadie parecía realmente fanático de esta nueva religión, salvo Akenatón. Era el faraón, así que todos debían seguirle la corriente. Alerta de spoiler, Akenatón murió y todos dijeron, bueno, ya no hagamos eso. Así que su hijo decidió cambiarse el nombre a Tutankamón, o imagen viva de Amón, siendo Amón uno de los dioses supremos y mucho más popular que Atón. Ahora, después de que Akenatón murió, puede que haya habido uno o dos faraones de corta duración, probablemente parientes mayores, antes de que Tutankamón subiera al trono por derecho propio. Y para hacerlo más confuso, lo hizo con otro nombre que honraba al dios Sol-Ra. El chico tenía tantos nombres que es más fácil decirle Rey Tut. También eligió como reina a Anxunamun, igual que la dama de la momia, pero no es la misma persona. Ahora, Anxunamun era hija de Akhenatón y Nefertiti, lo que la convertía en su media hermana. Muy Targaryen. Ahora, además de la nueva reina y el cambio de nombre, Tut también decidió revertir todas las reformas que su padre había implementado. Movió la capital a Tebas y restableció la antigua religión, enriqueciendo órdenes sacerdotales y restaurando monumentos y templos. Es poco probable que él hiciera esto solo, ya que tenía 8 años al subir al trono. Probablemente al mando estaba uno de sus visires más poderosos, Ainau. Aparte del desmantelamiento de todo lo que hizo su padre y el regreso a la antigua religión, no se sabe mucho sobre el reinado de Tutankamón. Su reinado duró 9 años antes de morir siendo adolescente. Y hay historias románticas sobre su asesinato y mucha intriga en el palacio. Pero en realidad, probablemente fue una muerte mucho más mundana, derivada de una serie de problemas físicos, porque todos estaban emparentados entre sí. Generaciones de nadar en un grupo genético limitado dejaron a Tut con pie sambo, huesos necróticos y escoliosis severa. Caminaba con bastón, varios hallados en su tumba y quizá necesitaba ser sujetado a su carro. También era enfermizo y tenía varias cepas de malaria. El chico hacía que los Habsburgo parecieran bien criados. Aunque no sabemos qué lo mató, hay varias posibles causas. Y la razón por la que no sabemos cómo murió, ni mucho sobre su linaje o su reinado, es porque después de que se fue, hubo un esfuerzo por borrarlo de los libros de historia. Mira, después de que murió, Ay, quien era el poder detrás del trono, se convirtió en faraón él mismo, pero después de que él murió, Hremheb se convirtió en faraón. Hremheb había sido un general bajo Tut y Ay, y supongo que realmente no le agradaban sus jefes, porque cuando murieron y él se convirtió en faraón, intentó eliminar todo lo relacionado con ellos y sobre todo con el padre de Tut, Akhenaten, de los libros de historia. El objetivo era fingir que el periodo de Amarna, esa época de adoración a Atón y los años que siguieron, nunca había sucedido. Y lo hizo muy bien. Aunque sus nombres no fueron completamente olvidados, la mayor parte del reinado de Tut se perdió en la historia. Y sabríamos aún menos si su tumba hubiera estado sujeta a los mismos estragos y robos que muchas de las tumbas de faraones más famosos en el pasado. La tumba de Tut fue robada al menos 2 veces en la antigüedad. Pero fueron muy poco tiempo después de que fue sepultado y no parece que realmente hayan pasado de esa primera habitación. Y así como su nombre fue borrado de la historia, también lo fue su tumba. Porque no mucho después de que fue construida, otra tumba fue edificada cerca, y los escombros de su construcción enterraron la entrada a la tumba de Tutankamón. Incluso se construyeron casas de trabajadores sobre la entrada, y así desapareció durante milenios. Hasta 1922, solo una década después, otro egiptólogo dijo, temo que el Valle de las Tumbas está agotado. Que Howard Carter miró dentro de la tumba y vio cosas maravillosas como esta. Pato asado con salsa de higos y dátiles, o al menos sus ingredientes. Cuando la salsa espese un poco, retírala del fuego.
Seguirá espesándose mientras se enfría, pero no va a quedar tan espesa como algo que ha sido espesado con fécula de maíz. Si la prefieres espesa, añade fécula de maíz. Cuando el pato esté listo, déjalo reposar 10 minutos antes de servir. Y aquí está, pato asado con una salsa de higos y dátiles, como pudo haber comido el rey Tutankamón. Y aquí vamos. Eso es fantástico. Así que me encanta el pato. No a todos les gusta, pero a mí realmente me encanta el pato, incluso cuando está un poco más cocido de lo que normalmente prefiero. A veces calcular el tiempo de cocción es muy difícil y puede pasar de término medio a un poco más cocido. No está bien cocido, pero se cocina un poco más muy rápido, porque seguirá cocinándose incluso después de sacarlo del horno. Pero no está seco, está más cocido de lo que me gusta, pero aún no está seco. El sabor es fantástico, especialmente por la salsa deliciosa. Me recuerda un poco a la salsa de arándano porque es suave y al mismo tiempo tiene trozos de fruta ahí. El vino no tiene nada de sabor al alcohol. Se ha evaporado todo el alcohol, así que solo obtienes el sabor rico sin nada de ardor del alcohol. Ni siquiera notarías que el vino es en realidad el ingrediente principal aquí. Sí creo que al enfriarse, igual que la salsa de arándano, cuando se enfría va a empezar a ponerse cada vez más firme. Quizá eso sea bueno. Creo que esto puede comerse frío, no necesita estar caliente. Probablemente lo habrían comido así. Para quienes se quedaron hasta el final, voy a compartir con ustedes una foto de cuando interpreté a Lord Carnarvon en una obra de teatro, cuando tenía 20 y tantos años, sobre el Rey Tut cuando me mudé por primera vez a Nueva York. Así que todos deberían hacer esto porque creo que todos lo harían. Aunque no te guste el pato, haz la salsa, úsala en otra ave o platillo porque es maravillosa. Es dulce, pero es más compleja que una salsa de arándanos. No es tan dulce como una salsa de arándanos porque no está llena de azúcar. Y las frutas son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Es ideal para el Día de Acción de Gracias o Navidad que ya se acercan. De todos modos, voy a terminar esto. Probablemente voy a pasar a una pierna y nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia.